saludo para todos los que me ven. Mi nombre es Luis Miguel Benavides y junto a mi compañero Fernando Aguilar quisiéramos referirnos brevemente a la teoría estructural del imperialismo que realiza Johann Golding. En principio hay que tener en cuenta que esta teoría tiene un enfoque crítico. El enfoque crítico consta de tres bases importantes para decir que se va hacia esa vertiente. Primero es la observación. A través de la observación generar valores y análisis de la sociedad política, la sociedad en general. La teoría crítica y el enfoque crítico también es importante porque siempre se refiere a cosas conflictivas de jerarquía y de poder, como se puede ver en el imperialismo, donde hay rivalidades de unos estados contra otros. Quiero referirme brevemente a los conceptos más importantes sobre la teoría estructural que realiza el Johann Golding. El primero de ellos son dos mecanismos que él dice que existen para el imperialismo. El primero es el imperialismo interacción, que es un principio de interacción vertical. Acá podemos ver en el ejemplo, más o menos él dice que se encuentra un centro y una periferia. Entonces el centro, los estados centros son los países, estados poderosos. Y hay una jerarquía en orden vertical que está el que domina y el dominado, y en el dominado están las periferias. Las periferias son los estados más débiles que dominan. Por otro lado tenemos el siguiente principio, que es el principio de origen feudal. ¿De origen feudal por qué? Porque los centros no se comunican entre ellos, pero las periferias no pueden comunicarse entre ellas. Segundo aspecto importante son los 5 imperialismos o 5 clases de imperialismos que Golding explica. El primero de ellos es el militar. Quiero hacerlo de manera como ejemplificándolo, trayendo la teoría de la realidad. El militar es donde los centros son poderosos militarmente, arsenalmente, en sus formas de movilización, etcétera, que le generan un aprovechamiento sobre los estados periféricos, ya sea para dominar, y los estados periféricos se limitan a obedecer y a esperar protección de esos estados centros. Un ejemplo de eso puede ser, por ejemplo, las guerras que ha librado Estados Unidos en Irak, en Afganistán, y la protección que ejerce, por ejemplo, Canadá hacia él como un estado periférico. Otro aspecto importante, otro tipo de imperialismo es el imperialismo de la comunicación. En ese imperialismo son los estados centros los que imponen los valores de cómo se deben aceptar las cosas, de qué tiene que decir la sociedad civil, de cómo se publica los medios, las situaciones que acaecen en el mundo. Un ejemplo de eso puede ser, por ejemplo, lo que sucedió el año pasado en el conflicto Palestina con Israel. Por un lado, los noticieros explicaban, los noticieros occidentales, que podríamos decir que son los de Estados centros, explicaban cómo el problema venía a raíz no de Israel, sino de Palestina. Los palestinos eran los terroristas, los que empezaban el problema, los que violaban los derechos humanos, y Israel era el que se defendía. Así se veía por través de los medios de comunicación. Y lo que tienen que limitar es los estados periféricos, como Palestina y países cercanos a él, era aceptar eso, y que la sociedad, la comunidad global, lo viera de esa manera. Segundo aspecto es el cultural. Cultural es un sistema de valores que imponen los estados centros de manera de educación, de cómo se ven las cosas, de cómo aceptar las cosas. Digamos, uno puede ejemplificarlo a través de lo que fue la Guerra Fría. En la Guerra Fría teníamos dos polos, dos centros y sus periferias debajo de ellos. Esos dos centros imponían sus valores de cómo ver el mundo, de cómo tener una cultura en el mundo. Por un lado, Occidente a través de su forma de vivir económicamente abierto, etcétera, y por el otro lado la Unión Soviética que imponía su sistema de valores a través del socialismo. Si sigamos en esa línea de pensamiento está el político y el económico. En el económico podemos ver cómo los estados centros dominan lo que es la tecnología, la producción, las riquezas del mundo, mientras que los estados periféricos se limitan a producir muchas veces la materia prima, la agricultura, como puede ser el comercio internacional como lo vemos ahora, en donde los estados, por ejemplo, como Colombia, generan lo que es la agricultura y como Estados Unidos genera a nosotros la tecnología, que es lo que más vende, que es lo que desarrolla a los países, que es lo que hace que todo sea más eficiente. Por otro lugar, Golding se refiere a lo que son las fases del imperialismo. Dice que hay tres fases, en orden cronológico está el pasado, presente y el futuro. En el pasado está lo que es el colonialismo, con sus puentes, que eran dos puentes a través del marítimo y a través del imperial. El segundo es el neocolonialismo, que es el que vivimos actualmente. Y el imperialismo se maneja a través de lo que son las organizaciones internacionales. Nos referimos a eso como empresas multinacionales, ONGs, organizaciones internacionales como la ONU, como la OTAN, que son usadas por los estados centros para transferir su imperialismo hacia los periferias. Un ejemplo de eso es la OTAN. La OTAN es una organización internacional que es creada por países de Occidente, estados poderosos, para dominar a otros y para defenderse de otros estados centros.
Por ejemplo, lo que sucedió en Ucrania. En Ucrania, ese conflicto que hubo con Rusia hace poco, se vio como Estados Unidos rodeó o practicó ejercicios militares cerca de la frontera con Rusia. ¿Para qué? Para ejercer su imperialismo sobre todas estas zonas. La última fase es el neocolonialismo, que me parece muy importante mirarlo a futuro y se hace, él dice que es a través de la comunicación, pero pues por el corto tiempo seguiremos adelante. Goldin critica un aspecto y es que él dice que la teoría imperialista tradicional es no se enfoca ampliamente en todo lo que los fenómenos que hay en las relaciones internacionales. Solo se enfoca en lo económico, algo muy básico que no abarca todo lo que acabamos de mencionar rápidamente y todo lo que él menciona en su teoría. Es una teoría marxista-leninista que le hace falta como más amplitud para entender lo de las relaciones internacionales. Finalmente, queremos mencionar como la importancia de esta teoría ahora y a futuro, porque indudablemente las relaciones internacionales y el sistema internacional y el juego que se da entre los estados es de poder, de jerarquías, donde unos tienen más poder que otros, otros miran cómo pueden contrarrestar eso y así se da el juego de las relaciones internacionales. Siempre va a haber un sistema imperialista, siempre va a haber alguien que quiera dominar en el orden geopolítico, geoeconómico, geoestratégico, económico, militar, social, etc. Entonces de allí la importancia de este aspecto y de la teoría que realiza Goldin, que es importante leerla, estudiarla para abarcar más en el aspecto de las relaciones internacionales. Muchas gracias.